La cervecera que hace Constellation Brands presenta The Mexican Dream. México y Estados Unidos tienen historias, geografías, familias y destinos compartidos. ¿Cómo nos entendemos? Cuando pensamos el uno en el otro, ¿en qué nos equivocamos? Cuando en 2019 el Pew Research Center les preguntó a los mexicanos por la primera palabra que les vino a la mente cuando pensaban en Estados Unidos, las palabras más comunes eran dinero, trabajo y mal. En 2017, una encuesta del Chicago Council demostró que en una escala de 0 a 100, donde 0 es no favorable y 100 es muy favorable, los estadounidenses califican a México en un 51. ¿Es posible construir una visión más incluyente de quién es el otro? Si no nos entendemos, ¿podemos soñar juntos? Más que en un tiempo y lugar determinados, vivimos en la suma y la intersección de distintos tiempos y lugares, un códice tanto físico como memorioso de los destinos cruzados. Juan Villoro. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Sin importar dónde o cuándo realices tus sueños, soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos. Hay sueños que soñamos solos. Soy Mia Armstrong, periodista e internacionalista. Hay otros que se sueñan en conjunto. Soy Ruth Valladares, docente y chocolatera cultural. Esos son los que se hacen realidad. Soy Germán Santillán, un emprendedor que cree en la fuerza de los sueños de los más vulnerables. ¿Qué piensan y cómo perciben los mexicanos a los Estados Unidos? Carlos, ¿qué piensas tú? Yo creo que la percepción de los mexicanos hacia Estados Unidos se explica mucho por este fenómeno histórico que es la venta del territorio mexicano a Estados Unidos, algo que marca a los niños desde tu primer año de primaria y que trasciende en la cultura mexicana. Creo que sin duda cada vez menos, pero creo que es el dato que por naturaleza todo mexicano sabe y con el que entiende o tiene su primer acercamiento con Estados Unidos, como este país que toma algo que no era suyo y que va a marcar la historia del país. Y creo que inclusive en algunas narrativas pues se podría hablar del futuro de México, de cómo esto es un impacto tan fuerte en la historia nacional. Pero creo que sin duda cada vez esa desconfianza es menor, cada vez vemos más distante la venta del territorio, pero tiene sus altos y sus bajos. Creo que la presidencia de Trump daña mucho estas percepciones y confirma tal vez esta intuición tácita que teníamos de los americanos son antimigrantes, racistas, y evidentemente no todos, pero creo que el hecho de que Trump lo hace tan público confirma esta suposición y daña de alguna manera la percepción que tienen los mexicanos de los estadounidenses. Es muy interesante porque yo digo a veces me parece que los mexicanos nunca olvidan nada y vive la historia todos los días. Y los estadounidenses, en cambio, olvida enseguida y empieza todos los días como nuevos. Y yo creo que sería mucho mejor si podemos juntar en el medio, ¿no? Recordando nuestra historia, pero no somos, digamos, restringidos por eso, ¿no? Sin duda creo que encontrar un punto medio sería lo ideal y creo que el reto que tenemos es cómo mejorar las percepciones o generar esos acercamientos que trasciendan este antecedente histórico, el ver más en el ahora y el futuro que en los errores del pasado. Germán. En la región mixteca de Oaxaca, a mí me ha tocado no solamente vivir procesos migratorios de parte de amigos, familiares y conocidos, sino que he logrado experimentar cómo estos procesos de intercambio cultural definen mucho del rumbo comunitario que se vive en mi región. A mí me da muchísima curiosidad ver cómo la región mixteca de Oaxaca puede considerarse que está inclusive más unida con Estados Unidos que con algunos estados del norte de nuestro país. ¿Y qué quiero decir con esto? Que curiosamente, como bien lo mencionaba Carlos,
creo que históricamente debemos de reconocer que existen muchas regiones del país que hacen estos intercambios culturales, ¿no? Y bueno, pues la Mixteca, nosotros lo vemos todos los días. Este intercambio que tenemos, pues es bastante curioso. Y bueno, pues ahora sí que hablando del tema de la percepción que tenemos de Estados Unidos de forma regional, pues creo que muchas de las personas que vivimos en la región, pues vemos en Estados Unidos ese punto de salida para todas las presiones sociales y económicas que tenemos. Por eso existe mucha gente viajando hacia este país. Sin embargo, se me hace muy curioso que para la normalidad de muchas personas en estas comunidades mixtecas existe y reside en la convivencia entre ambas regiones. ¿Y a qué voy con esto? A que pues es muy común que al día de hoy pues haya personas que tengan familiares en Estados Unidos, que conozcan más calles de ciudades en Estados Unidos que inclusive en la Ciudad de México misma. Y este intercambio se me hace bastante rico porque pues no solamente nos une como naciones, sino que nos permite retomar algunas de las prácticas que se viven tanto en México como en Estados Unidos y así enriquecer nuestras comunidades. De hecho, Ruth nos puede platicar un poquito de esa parte porque es bastante curioso ese fenómeno que sucede en nuestra región. Quiero compartir el día de hoy con ustedes una anécdota que me causaba muchísima curiosidad cuando daba clases en la Mixteca, porque en muchas ocasiones llegué a tener alumnos de primaria que habían nacido en Estados Unidos porque sus papás habían migrado para trabajar allá y después de algunos años regresaban a sus comunidades. Y de repente estos niños, tal vez por influencia de, no sé, redes sociales, medios de comunicación, hasta su misma familia, pues de repente traían una actitud un poco distinta de los niños que habían nacido y crecido en la comunidad, ¿no? Porque ellos mismos hacían como esta diferencia entre, no maestra, yo nací en Estados Unidos, o sea, yo soy gringo, ¿no? Usando como que esta palabra también un poco pues despectiva. Yo soy gringo maestra, o sea, yo nací en Estados Unidos y yo soy distinto de mis compañeros, ¿no? Y estaban los otros niños que pues también decían, wow, es que mi compañerito nació en Estados Unidos, ¿no? O sea, se creaban una especie de estereotipos a una muy temprana edad que si uno le diera seguimiento conforme estos niños van creciendo, pues también no sé hasta qué punto estos estereotipos se llegan a grabar o se llegan a desmentir, ¿no? Entonces, yo en ese entonces, yo decía, tengo que encontrar una forma de que tanto ambas visiones de niños tan pequeños convivan sanamente en un espacio seguro para ambos o para ambos contextos, de manera que uno se nutra del otro, ¿no? Entonces trataba de buscar estrategias que me ayudaran en eso. Años después, igual por una oportunidad de intercambio profesional, pude viajar por primera vez a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, quieras o no, yo llegaba como con una preconcepción que estaba alimentada como de estas experiencias y yo decía, pues vamos a ver qué me espera por allá, ¿no? Entonces, lo poco que llegué a conocer de las ciudades en las que pude estar, pues también me sirvió para ver que Estados Unidos era un país mega diverso, al igual que México, ¿no? Nutrido de culturas latinoamericanas, europeas, bueno, de todas partes del mundo, lo cual también me ayudó a ampliar esta visión que yo tenía de Estados Unidos como país, como sociedad, como cultura. Y aprovechando que tenemos a Mía y a usted, Roberta, me gustaría también que nos pudieran a ustedes compartir cuál fue este shock cultural que tuvieron ustedes cuando llegaron por primera vez aquí a México. Yo puedo decir que para mí el shock realmente fue que no fue tan distinto. No tuve tanto un shock cuando yo viajé aquí por la primera vez, pero especialmente cuando viví en México. Y yo creo que una de las razones que porque yo me sentí muy cómoda desde el principio fue, bueno, yo soy de New Jersey, en los Estados Unidos, soy de una familia judía, y cuando yo llegué a México, me daba cuenta de que las cosas más importantes para los mexicanos, a mí me parece, fueron familia, comida y conversación, plática, ¿no? De todos puede hablar, hasta discrepar entre familia y entre amigos. Y la verdad es que fue exactamente como mi sociedad en New Jersey, con mi familia, con comida
y una mesa de cena en que todos hablan a la vez de manera muy participante. Y yo creo que esos valores de familia, de compartir comida, etcétera, que fueron realmente común de los dos países y de las dos sociedades, me da una impresión a veces falsa de que yo podía entrar en esa sociedad muy fácilmente. Eso no significa que yo no distinguí diferencias entre nuestra sociedad, especialmente cuando yo tenía el lujo de viajar en muchas partes del país. Pero la cosa más me impresionó fue la diversidad de México. Fue la diversidad geográfica, cultural, de comida, de vestido, que realmente no me aprendí en los Estados Unidos. Yo tenía una perspectiva, una imagen de México que fue un poco unidimensional, y mi tiempo aquí me ha dado una imagen mucho más rico, mucho más diverso que antes. No sé si, Mía, tú has tenido la misma experiencia. Sí, justo tuve una experiencia muy similar. Yo creo que lo que pasa es justo lo que dices, que muchas veces en Estados Unidos tenemos una sola imagen de México, que está construida por, muchas veces, los medios de comunicación o la cultura popular como las series o las películas, ¿no? Y esa imagen es una imagen de un país violento y pobre, ¿no? Y la realidad es que México vive múltiples realidades, como cualquier país, ¿no? Hay violencia y hay pobreza en México y son problemas muy graves, pero no son las únicas realidades del país, ¿no? También podemos y debemos de hablar sobre la gastronomía mexicana, la cultura mexicana, la ciencia mexicana, la educación mexicana. Hay miles de cosas que definen la realidad del país. Y creo que nuestro error en Estados Unidos es que tomamos esa imagen y la convertimos en la única realidad del país. Yo creo que es algo muy importante en eso, que ya hemos mencionado mucho de los estereotipos o de los, percepciones que tenemos que no son correctos. Yo me gustaría hablar un poquito sobre cómo podemos cambiarlo, como si las noticias o redes sociales o películas o telenovelas son casi omnipresentes, ¿cómo podemos asegurar que en los Estados Unidos tiene una imagen de México más real, más multidimensional y viceversa? No sé si Ruth quiere empezar, porque has mencionado su primera vez en los Estados Unidos o primer viaje, y yo me gustaría saber cuáles fueron las ciudades o los lugares que has visitado. Personalmente he tenido oportunidad de estar en San Francisco, en Palo Alto, en las instalaciones de Facebook, también en Washington, en Buffalo, en Milwaukee, Santa Fe y Dallas. La verdad es que creo que también el hecho del estereotipo que como ciudadano te formas de cierto país, mucho tiene que ver con el acceso o el no acceso a ciertos medios de comunicación o medios de información. Para, por ejemplo, comunidades rurales como en la que yo vivo, los únicos medios en los que te enteras tal vez de otra cultura o de otro país, pues son estas series, estas películas, ¿no? Entonces eso limita un poco la visión que uno puede llegar a tener acerca de un país. Y si a eso le sumamos adicionalmente el hecho de que es una región mayormente migrante hacia los Estados Unidos, pues lo que predomina en el saber popular es la cultura del trabajo, de los grandes campos de cultivo, las arduas jornadas de trabajo, ¿no? Y sin embargo no hay como esta diversidad
que solamente puedes experimentar hasta que tú estás en aquel lugar, ¿no? Hasta que platicas con otras personas, intercambias ideas, te reciben en algunas organizaciones, te comparten las formas de trabajo, las políticas de trabajo, y solamente así logras enriquecer un poco la visión que tú tienes y derribas algunos estereotipos que tú vas formando anteriormente. Entonces creo que una de los caminos a seguir para tirar por completo algunos estereotipos que no tienen que ver tanto con México como con Estados Unidos, lo ideal sería tener acceso a medios más diversos en los que tú pudieras llegar a tener acceso a información más real, más verídica, más del día a día. Sin embargo, creo que pues es un trabajo también que conlleva mucho esfuerzo, que en un país tan desigual como México, pues sí nos tomaría muchísimos años llegar a cumplir con esa misión. Pero creo que desde mi perspectiva, que yo tuve esa oportunidad ya de experimentar, creo que también mucha responsabilidad cae en mí de poder compartir, y de que si yo escucho algún comentario, estereotipo que no tiene que ver con la realidad que yo viví, creo que también mi voz o mi presencia pudiera llegar a ser ese agente de cambio para enriquecer esta relación bilateral. Y retomando la idea de Ruth de los medios de comunicación y los contenidos, creo que también tenemos que repensar como país o como productores de contenido qué es el contenido que se está generando sobre México. Y esto lo pensaba en el sentido de, si pensamos en los contenidos de las series más populares sobre México, hay extremos. Está el extremo de series como Narcos, que reflejan a un país completamente violento. Ha habido intentos de tener este tipo de programas como reality shows para reflejar una parte moderna de México, pero que también terminan reflejando a un sector del 1% de la población mexicana que están completamente desconectados de la realidad. O perspectivas de contenido que son relacionadas con pobreza, desigualdad, que también reflejan un México muy oscuro. La razón por la que todos entendemos Estados Unidos es porque es común en las series ver a una persona caminar en la farmacia, caminar por la calle de un pueblo, y podemos ver esta realidad del día a día de los estadounidenses. Pero nos falta este contenido de la realidad del día a día de los mexicanos que viven tanto en las ciudades como en las comunidades. Y eso creo que tiene que ver con una apuesta también a quiénes son los que están creando estos contenidos. El tener salas de producción más diversas, escritores de scripts y series que sean mucho más diversas y con otras perspectivas, a lo que actualmente tenemos, que sí tiende a tener, quiero decir, una exclusividad en el sentido de la gente que logra tener el lujo de producir contenido para Netflix, series y demás, ya tiene un background muy distinto al que tiene el mexicano promedio. Entonces creo que esta diversidad que Estados Unidos ha tenido exitosamente en los últimos años, de tener más historias de latinos, más historias de afroamericanos como personajes principales en las series, es algo que nos falta en los contenidos mexicanos. Y yo creo que lo que menciona Carlos es muy importante, porque si nosotros volteáramos a ver esta línea de tiempo en la que se han creado contenidos en multimedia, ¿no? Estos contenidos históricos, fotográficos, nos hablan de cómo las sociedades se van construyendo a través de historias, ¿no? Y normalmente lo que siempre platicamos, las historias, ¿quiénes las cuentan? Las cuentan históricamente, pues los ganadores. Entonces, lamentablemente creo que retar a la narrativa se está volviendo uno de los principales objetivos que nuestra generación tiene. ¿Cómo vamos a construir una narrativa que sea más incluyente, que abarque diferentes historias? Porque yo creo que antes, y a lo mejor Roberta no me va a dejar mentir, pues siempre nos contaban pues muchas historias que eran fantasiosas, ¿no? Hace poco platicaba yo con mi mamá sobre el último acontecimiento que pasó con la reina Isabel, ¿no? Y me platicaba ella que cuando tenía aproximadamente mi edad o un poquito más joven, pues mi mamá veía la tele, la radio, todo era una gran historia en torno a un elemento y ante a un acontecimiento mágico de cómo los reyes actuaban en Inglaterra. Y al día de hoy, pues estamos dándonos cuenta de que la narrativa que vivían antes las generaciones pasadas se va volviendo, a lo mejor, como lo dice Carlos, ¿no? Hemos estado yendo cada vez a una narrativa un poquito más crítica, más seria. Vemos una realidad muy diferente a la que nos cuentan en las películas. Entonces,
creo que nuestra generación se está haciendo muchas preguntas de si es correcto o si es real incluso lo que vemos en televisión. Entonces no sé qué pudieras platicarnos sobre eso. No, yo creo que es muy, muy importante, y la realidad es que yo he encontrado como embajadora personas viajado desde los Estados Unidos hasta líderes estatales que han visitado, por ejemplo, en un caso, han visitado Guadalajara y después Puebla antes de la Ciudad de México. Y me dijo con sorpresa, bueno, esos son ciudades muy grandes, muy modernas, con fábricas de computadoras y chips y todo eso. Y ellos estaban realmente sorprendidos, y ellos son personas en posiciones de liderazgo en algunos estados. Y todavía tenía los estereotipos muy profundos sobre México. Así que yo creo que tenemos mucho que hacer todavía, y yo creo que parte del problema son las fantasías o mitos que repetimos nosotros en nuestros medios de comunicación. Pero me gustaría preguntar a Mía, que tenía o tiene todavía un blog desde la perspectiva de un estadounidense en México. ¿Qué trata de comunicar en su blog y a quién quiere comunicar? Bueno, gracias, Roberta. Yo llegué a la Ciudad de México en el 2017 y la verdad es que llegué con muchos estereotipos, justo por lo que platicamos, ¿no? Que yo tenía esta imagen de México, ¿no? En mi mente. Y cuando yo llegué, a mí me tocó vivir como a los 6 semanas el terremoto del 19 de septiembre, que fue una tragedia enorme y creo una experiencia que nos ha marcado a todos lo que vivimos ese día. Por supuesto, el sismo del 19 de septiembre resaltó desigualdad y corrupción, pero yo creo que lo que más recuerdo de esos momentos fue la solidaridad de la gente, justo como usted mencionaba antes, todos salieron a la calle para ayudar, ¿no? Yo recuerdo, fui a un hospital para tratar de donar sangre y las calles estaban llenas de gente preparando víveres, quitando escombros de edificios colapsados. Y entonces esa conexión que yo sentí y esa solidaridad que yo sentí en ese momento es una conexión que sigo sintiendo con la ciudad. Es como si la ciudad dejó de ser una conglomeración de 9 millones de personas y se convirtió en un solo ser, ¿no? México es un país que siempre me ha dado la bienvenida. Todos los mexicanos siempre me han hecho sentir conectada al país, a la ciudad y a los otros habitantes de la ciudad. Y entonces esa ya es mi imagen de México, una imagen de conexión. Claro, México es un país que tiene problemas, pero también tiene gente que está muy comprometida con resolver esos problemas, que quiere salir a la calle, quiere ayudar y creo que esa imagen y esa conexión que yo ahora siento con México es algo que yo quiero transmitir a otros estadounidenses que tal vez tienen esta sola imagen de México. Yo quiero representar a México como un país complejo. Quiero compartir mis experiencias en la Ciudad de México y en el país para tratar de cambiar esa narrativa única que muchas veces tenemos. Excelente, Mía. Y yo creo que Mía, como muchos otros, ya está añadiendo su granita de arena en cómo podemos cambiar los estereotipos, cómo podemos juntar, acercarnos de manera más real. Yo me gustaría cerrar esto recordando que mientras todavía tenemos mucho que luchar en contra de los estereotipos y las percepciones que son equivocadas, tenemos que mencionar también que los estadounidenses están por lo menos aceptando, dando el bienvenido
y entusiasmados sobre cosas mexicanas. Yo creo que debemos cerrar ese capítulo también en lo positivo y en que podemos hacer todos nosotros de mejorar estas percepciones y juntarnos un poco paso a paso. Les invito a todos a escuchar el siguiente capítulo del Mexican Dream. ¿Nos juntamos o dividimos? Educación e intercambios. ¿Podemos asumir que los intercambios entre nuestros países mejoran la relación? ¿Qué ganamos y qué podemos perder con experiencias en el otro país? Gracias por escuchar The Mexican Dream. Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Califícanos y déjanos tus comentarios. Son importantes para nosotros. Acompáñenos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.